Oye, pues salud, ya vi que no es café, ya vi que me serviste otra cosa, entonces, salud desde aquí. El agüita cataranta, salud. Mm, me lo voy a tomar como café. Oye, sí, pero ya hablando en serio, tenemos que platicar. Tú me dijiste que tu papá te había heredado todo. ¿Qué onda con eso? Sí, 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 sí me heredó. Me heredó la diabetes, me heredó la hipertensión y chance y hasta el bigote, porque mira cómo traigo el bigote de mi papá. Una de las cosas que más nos pueden preocupar cuando generamos un patrimonio, cuando trabajamos toda nuestra vida, es saber qué vamos a hacer con eso una vez que ya no estemos aquí. Y hablando de herencias, una de las cosas que más nos ocupan es hacerlo de la manera correcta. Recuerda que septiembre es el mes patrio, el mes del testamento. A veces es difícil elegir, ¿no? Cuando estamos hablando hablando de herencias, Jessy, ya que estábamos en el tema, a veces es difícil incluso saber cómo hacerlo, qué paso seguir. De repente muchos nos preguntamos, ¿cómo hago un testamento? ¿O para qué sirve? ¿O de verdad va a funcionar? Mi familia no se va a agarrar a guamazos de todas formas. ¿Qué es para ti una herencia, Jessy? ¿Cómo lo podríamos definir en términos muy simples? Pues todo lo que llevas construido durante tanto tiempo, trabajado durante tanto tiempo, vas creciendo tu patrimonio y yo creo que es bien importante saber a quién le vas a dejar eso. Tanto trabajo que te ha costado hacerlo, tanto trabajo que te ha costado reunirlo y que lo tengas que heredar o más bien por no hacer el testamento, no sepas en manos de quién va a quedar, eso sí está bien feo. Porque a lo mejor yo podría pensar, no lo sé, que mi papá me va a heredar algo porque soy su hija consentida y soy la única hija, ¿no? Ok. ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que se lo deja a mi hermano que yo pensaba que a él no le iba a dejar, ¿no? Entonces sí es bien importante, de verdad, dejar bien claras las cuentas para no dejar problemas, porque esto lo único que ocasiona es pérdida de tiempo. Dinero, porque tienes que pagarle un abogado para que te lleve todo el proceso. Y además, pleitos de gratis con tu familia. ¿Por qué? Porque siempre va a brincar el hermano que va a querer, o te va a salir la marida, el marido que no, la pareja, la otra pareja que tenías, 1,500 hijos, y todos van a querer reclamar tu herencia, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un testamento para no dejar problemas. No hay que heredar problemas, hay que heredar lo que con mucho trabajo hicimos. Y efectivamente, cuando hablamos de testamentos, vamos a empezar recapitulando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar sabiendo qué es lo que podemos heredar, porque de repente decimos, bueno, es que mis emociones, mis sentimientos, mi alegría de vivir, te la voy a heredar, ¿no? Eso no sé, eso se enseña, ¿no? Estando en vida. Pero bueno, vamos a partir de lo que marca nuestras leyes. Algo muy simple y dicho muy llanamente, algo que tú puedes vender es heredable. Así de sencillo. Ni siquiera es que nos vamos a meter en rollos de la ley dice en el no, nada. Algo que se puede convertir en dinero, algo que tú puedes vender, rentar, convertir en eso, en dinero, eso lo puedes heredar. O sea, aterrizándolo en remates bancarios, ¿esto también es heredable? ¿Es sujeto de herencia? Efectivamente, fíjate que mucha gente nos pregunta eso. En Sí. realidad, okey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ya no estoy? Y llegan y te lo preguntan así Sí, de sí, sí, sopetón, sí, ¿no? sí, Y está padre que pienses hacia futuro, ¿no? Y claro, seas previsor. Un remate bancario, ya dijimos que es un instrumento de inversión. sí. Como tal, es susceptible a dejarte una ganancia, una utilidad. Estamos hablando de que sí genera dinero o puede generar riqueza de una u otra forma. Así que sí es heredable y tiene que estar considerado dentro de todo el proceso, tiene que estar considerado la o las personas a las que tú puedes transmitirle o transferirle este beneficio a modo de herencia, a modo de beneficios, etcétera. Okey. Tú que estás a punto de cerrar algún contrato de inversión en remates bancarios, es bien importante que sepas que dentro de este contrato de servicios, de una empresa particular, tienes que firmar y poner beneficiarios.
súper importante. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, los que tú quieras, pero siempre tienes que tener un beneficiario justo para esta parte de si llega a fallecer la persona que está contratando la inversión de remates bancarios, inmobiliarios, que tenga bueno, esta situación y que tenga un beneficiario que pueda llevar todo el proceso. Claro, un beneficiario tiene sus, ¿cómo se llama? Se me fue, sus Responsabilidades, claro. responsabilidades exactamente, y porque tiene que enfrentar todas las responsabilidades como beneficiario y también tiene todo el compromiso de continuar con el proceso, ¿no? Sí, hablando de esto, efectivamente, está correlacionado. Ajá, Todo beneficio conlleva una responsabilidad, como dijo un gran personaje, ¿no? A todo gran poder corresponde una responsabilidad. ¿Quién lo dijo? ¿Recuerdas? El tío Ben. Y si lo dijo el tío Ben, para mí es ley, ¿sale? o sea, Entonces, antes no me dijiste el tío Gamboín, porque no, hombre, ¿cuál ¿qué tío? pasó? Spider-Man. Así, Spider-Man. okey. En realidad es que eh, cada vez que hablamos de beneficios pensamos que únicamente es eso. Yo soy heredero, me avisaron que soy heredero o yo sé que lo soy y pienso que únicamente son beneficios y miel sobre hojuelas y todo color de rosa y no es así. Todo beneficio conlleva una responsabilidad. Hay que Claro, cumplir, hay que hacer, hay que cuando menos hacer trámites. Es por eso que cuando una persona es avisada o notificada que es el heredero, como le llamamos heredero universal, también se le notifica cuál es el proceso a seguir y cuáles son todas las cosas. Y él decide si acepta la herencia o no, ¿no? no, no creo que alguien diga: "No, gracias, no quiero la herencia". Uy, te platico cuántas veces lo he visto ¿En hablando de serio? remates. O Sí, sea, alguien sí puede decir: "No, no, sí, claro. no, gracias, tengo mucho dinero, ¿para qué quiero más?". Fíjate que ya me tocó un caso curioso y esto es así, sucedió hablando de remates, Sí. donde sí, efectivamente el titular de esos derechos hizo su testamento, pero en su testamento, curiosamente, le dejó la cesión de derechos a una persona, pero su dinero se lo dejó a otras. ¿No? Él dijo, en su manera de pensar, me imagino, pues no estuve ahí, que él dijo, bueno, a ellos les dejo el dinero en efectivo y a él le dejo la sesión, que también es dinero, ¿no? Ajá. Nada más que hablando de la sesión, recuerda que hay que cumplir también con pagos, ¿no? Hay ciertas cosas que se tienen que pagar, el dinero de la notaría, los adeudos en caso de existir, etcétera. Ujú. Y él dijo, espérate, no me dejó ni un peso, no tengo dinero. Y no quiero hacer frente entonces a esa responsabilidad, no quiero aceptar el beneficio porque no puedo hacer frente a las responsabilidades que conlleva. Entonces, sí, Guau. en caso práctico, ya me tocó que una persona no aceptara el beneficio. ¿Y qué es lo que procede? ¿Simplemente se cancela el proceso o qué es lo que pasa cuando no se quiere hacer responsable de esta herencia que me suena como la rifa del tigre, ¿no? La que nadie quiere, ¿no? Así me Qué sonó. curioso, porque sí hablamos de beneficios. Bueno, nos vamos a ir un poquito más atrás. Ajá, Vamos a hablar sobre el contrato que se hizo, el de prestación de de servicios, servicios. donde se hizo hay un apartado, una cláusula específicamente que trata sobre los beneficiarios. Ajá, Ojo, hablar de beneficiarios no es lo mismo que hablar de herederos, ¿no? okey. Estamos hablando de cosas bien diferentes. Aquí, cuando hablamos del apartado de beneficiarios, estamos hablando, sí, efectivamente, que por cualquier razón donde el titular no pueda asistir a recibir la ganancia, digamos, o el cobro, o en su momento la propiedad en pago de esa deuda que ya hemos hablado tantas veces, eh, existe un beneficiario que él asignó y está plasmado su nombre en el contrato. Si esta persona en algún momento decide no aceptar ese beneficio, entonces sí ya nos vamos a regir por las leyes de herencia, por todo lo que conlleva esta parte que se le llama de sucesión, donde puede llevarse a cabo un juicio de sucesión, donde las leyes ya tienen perfectamente tipificado o definido cuál es la forma correcta de acuerdo a nuestras leyes y de acuerdo a derecho de Sí. quienes tienen la posibilidad de recibir ahora ese beneficio, ¿no? Que estamos hablando de manera muy, muy sencilla de la gente que está
más apegada o más allegada a la persona. Hablamos, por ejemplo, de si es una persona casada, bueno, su cónyuge va a ser la primera en tener esta posibilidad, los hijos, Ujú. la familia más cercana en primer orden, los padres en caso de que estén aún, eh, los hermanos, ¿no? Entonces Claro. hay líneas de sucesión, por eso se llama así. Ujú. Se lleva a cabo un Juicio. juicio sucesorio donde las diferentes personas pueden decir, oye, espérame, yo también quiero, ¿no? Y quiero participar, pero espérame, no es solamente de que quieras. Claro. Estamos hablando de que una herencia tiene que ver con la voluntad de quien lo asignó o designó de esa manera, siempre que esté, ojo, dentro del marco que guarda la ley, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo, si yo tengo un hijo menor de edad y decido no dejarle nada porque se lo quiero dejar todo a mi hermano, Ujú. en realidad es que ahí sí hay forma de impugnarlo porque el hijo, por ser menor de edad, por ser una persona dependiente del titular, tiene más derechos que el hermano, Okey. ¿no? Aunque haya sido la voluntad, claro que va a haber ahí una controversia y para eso las leyes tienen consideradas cuáles son las opciones a seguir, de qué manera se puede distribuir, etcétera, pero recuerda que la ley va a proteger primero al infante. Ujú. ¿No? Y va a Es proteger correcto. primero su manutención, Ujú. sus estudios, etcétera, hasta que sea mayor de edad, y después va a asignar el pago al hermano, ¿no? En este ejemplo muy Claro, claro. básico, ¿no? Oye, todo esto se lleva en el juzgado de lo familiar, ¿verdad? Es correcto. Okey. Estamos hablando de que son cosas civiles, Ujú, entonces, y básicamente se lleva en el familiar. Y ujú. por supuesto, este es uno de los casos muy, muy específicos donde sí tiene que haber un notario de por medio, ¿no? Por eso Okey. todo testamento se lleva ante un fedatario público, que es en este caso un notario, Ujú. que él tiene que dar fe que efectivamente los bienes le pertenecen, que es el dueño o titular de los derechos, etcétera, y que tiene toda la posibilidad de asignarlo en herencia a alguien en específico, pero sí. Claro. Ujú. Oye, a ver, y me acaba de surgir una duda. Un ejemplo, haz de cuenta que yo soy, la que acaba de firmar un contrato para llevar un remate bancario, y tengo mis beneficiarios, tengo 2 beneficiarios. Yo, por cualquier situación, tengo que salir del país, me voy a vivir, a lo mejor porque me ofrecieron vivir en Canadá y voy a trabajar allá bien padre. Y me voy a Canadá, y ya no me da tiempo de seguir llevando todo este proceso. En este caso, si yo ya no voy a estar presente, sí estoy viva, no me he muerto, Okey. pero mis beneficiarios, ahí es donde pueden entrar y ellos continuar con este proceso. De hecho, es así como está considerado. Ajá, Precisamente en esta cláusula de beneficiarios sí, se especifica muy, muy claramente que por ausencia o por incapacidad o por no poder presentarse, no claro. necesariamente una incapacidad, física o de cualquier otra índole, sino simplemente la incapacidad por no estar aquí, por Okey, no ser capaz de asistir, ujú, por no encontrarte aquí. sí, Efectivamente es donde los beneficiarios tienen el derecho, por asignación del propio titular, de presentarse, tomar decisiones, como si fuera la otra persona, como si fuera claro, el titular, y de recibir los beneficios incluso. Y con esto basta que se acrediten como las personas que fungen o que fueron asignadas como beneficiarios del titular. okey, Sí, es algo muy sencillo, es algo que se puede respetar en acuerdos privados. Aquí incluso sin necesidad de un notario, pues no estamos hablando de llegar a esa instancia, ujú, si es que así no lo quisieron, y aún así se debe llevar a cabo como se escribió en el papel, en el propio contrato, ¿no? okey. Ujú. Y en el otro ejemplo, pon tú que sí me muero. Okey. Deja toco madera, ¿sí es madera? Sí, sí es madera. Pon tú que me muero y están mis beneficiarios. ¿Qué pasa? ¿Ellos qué tienen que hacer para continuar con este proceso de remates bancarios? ¿Qué es lo que tienen que hacer si muere la persona que firmó el contratante del remate bancario? Bueno, estamos hablando entre una situación que podría parecer un poco controvertida Ajá, o conflictuada, pero también recuerda que va a depender de varias situaciones. Por ponerlas más presentes, estaremos hablando si el titular fallece y dejó un testamento que especifique qué hacer con sus bienes,
ahí ya se puede definir muy fácil. Él Okey. puede decir, en el caso de las propiedades de tal lado, para fulanito, en el caso de mi perro se lo dejo a sutanito, ¿no? Y mi cesión de derechos se la dejo a. El beneficiario solamente funge en la situación de herencia. Ajá. Vamos, es que ni siquiera es una herencia, estamos hablando de un beneficio que le dejó antes de. Entonces, si él lo dejó como beneficiario en un contrato por escrito y él fallece y en su testamento dice otra cosa, quien tiene prioridad en este caso es el beneficiario, porque estamos hablando de un instrumento en específico, Ujú, donde al dejarlo como beneficiario en caso de su ausencia, en este caso por muerte, ya lo tenía asignado. No es un testamento, ujú. pero sí es un documento que se tiene que hacer válido. Y él tiene el beneficio, valga la redundancia de los términos, Sí. de sí ser acreedor a todas las bondades que te puede dejar el remate bancario, porque así lo designó en un contrato por escrito. Así que eso, al pasar a su dominio, ya no puede considerarse como heredable para las demás personas, aunque tengan derechos a sus bienes. Unas palabras muy usadas, muy recurrentes en las herencias es que digan todo lo que se encuentre en mi posesión o todo lo que localicen o encuentren en mi cochinito, debajo del colchón, lo que sea mío, se lo dejo a. ¿De Ajá. acuerdo? Pero si hay un documento que dice, este, en caso de fallecimiento es para B, entonces es para B. No hay forma de que se integre a todo ese cúmulo de beneficios. Okey, qué interesante. Y me acabo de acordar justo de un chiste que me contaste hace poquito de la herencia. Ay, por favor, vuélvemelo a contar porque me encantó. Recuérdame cuál. El chiste que le heredó, las propiedades Ah, de que ay, no. estuvo muy chistoso, me Ok, va encantó, rapidísimo. rapidísimo, porque me Lo que pasa es que encantó. era un señor que estaba falleciendo en el hospital, ya estaba en las últimas y estaban alrededor sus 3 hijos, pero estaba en un hospital de beneficencia. Entonces fue un tratamiento muy caro, etcétera. Y de repente llega el médico y dice, bueno, pues despídanse porque ya de esta noche pues no va a pasar el señor. En eso el señor entra en un momento de lucidez y dice, bueno, quiero dejar todo tranquilo, por favor. A ti, mi hijo mayor, te dejo las casas de Polanco y Lomas de Chapultepec. Y el médico se le queda viendo así, ¿qué onda? Y a ti, mi hijo el mediano, te voy a dejar todas las casas de la Condesa y los departamentos de la Benito Juárez, ¿no? Y el médico así, ¿qué onda? Se supone que no tenía dinero. Y tú a mi hijo el menor, pues a ti, digo, te va a costar un poco más de trabajo, pero te dejo todas las casas y departamentos de Coajimalpa y de Milpalta, ¿no? Y el médico, pues, explota y dice: "No puede ser, es usted un fraude, ¿por qué nos dijo que no tenía dinero?". Y dice: "No, no, tranquilo, somos gaseros, nada más, estoy repartiendo las rutas", ¿no? Estoy repartiendo la ruta de Sí. gas, exactamente. Me acabo de acordar de ese chiste que me encantó en el momento que me lo contaste Anda y es cierto. contigo. Okey. Oye, otra de las dudas que le surge a la mayoría de los clientes es, ¿se puede firmar un contrato? O sea, yo no tengo dinero, pero entre mi hermano y yo podemos juntar para entrarle a un remate bancario, ¿esto se puede hacer? Claro, estamos hablando de un término que es copropiedad. Okey. Recuerda que, insisto, es un instrumento de inversión que tiene un valor. Ujú. Entonces necesita tener un titular o propietarios. Entonces se maneja el término de cotitulares o copropietarios del instrumento. Y sí, Okey. efectivamente, ellos mismos van a definir, en caso de ser así, los porcentajes de participación, si es que van a entrar en una especie de pool donde como la vaquita, donde dicen, ok, Exacto. esto va a costar tanto, yo pongo la mitad, pues entre nosotros dos ponemos la otra mitad, en esa misma proporción se va a dividir. Esto es bien importante que lo menciones, qué bueno, porque efectivamente hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo entrar y me gustaría crecer mi patrimonio, pero no me alcanza, ¿no? Y tu hermano está por allá pensando, ¿en qué invierto mi dinero? No puede ser, ¿no? Y no Exacto, sabe de los remates, no lo sé. exacto. Entonces, sí, claro que se puede, es algo muy válido y es como comprar un auto, una casa, un departamento eh, de manera conjunta, ¿no? Puede ser incluso no necesariamente familiares, puede ser entre amigos,
puede ser en nacionales o Socios. extranjeros, todas las posibilidades existen, siempre y cuando estemos dentro de los marcos de la ley, por supuesto. Okey, y entiendo entonces que cada uno va a firmar el contrato, y cada uno va a tener beneficiarios, que era el punto que quería llegar. Okey. ¿Cada uno va a tener su propio beneficiario o, tienen que ponerse ahí de acuerdo de qué, cómo ves? Entonces, al sobrino le vamos a poner como tiene que ser para cada uno beneficiarios, o solo tienen que elegir uno y se tienen que ahí organizar para saber quién es el beneficiario de todo? Efectivamente. Esto, insisto, acuérdate que todo esto es por acuerdos. Okey. Entonces, es mejor hablarlo antes para poder plasmarlo en el papel, pero así Ajá, como acordemos, así tiene que verse en el papel. okey. Si, por ejemplo, entramos 3 hermanos y los 3 tenemos un hijo cada uno, Ajá, ¿no? Y cada uno decidimos que mi hijo sea beneficiario de mi parte proporcional en la inversión. ajá. Efectivamente, así se puede hacer. Y en caso de que alguno de ellos, por cualquier razón, no puede estar presente, que ya dijimos que no necesariamente es por fallecimiento, Sí, simplemente se va a Canadá, sí, sí, sí. ¿no? Su hijo va a tener el beneficio en la parte proporcional que le correspondía a su papá o al cotitular, Ajá, ¿no? Entonces ahí mismo se define, así se maneja y todo el tiempo se tiene que tratar de la misma forma y en la misma proporción. Pero también las responsabilidades. También es que, ok, el beneficio se va a dividir en tres, pero también los pagos se van a dividir en tres para que los tres asuman esa responsabilidad, etcétera, ¿no? exacto. Entonces, sí, es algo muy claro, muy abierto y, por supuesto, las empresas que van a llevar a cabo todo el proceso, como intermediarios y como litigantes, Ajá, tienen la obligación también de apegarse a esos acuerdos y de manejarlo de la manera correcta. claro. Ujú. Ay, qué padre, qué interesante. Ojo, si tú no tienes dinero, o si tienes, pero tienes poquito y no te alcanza, pero conoces a alguien con el que puedas asociarte, ven, porque entonces sí podrías hacer un contrato de copropiedad para invertir en remates bancarios. Eso te conviene muchísimo. Jessy, ese punto que acabas de mencionar es bien importante porque es donde personalmente yo sugeriría que sí se lleve a la notaría un contrato con esas características. Porque efectivamente estamos hablando de, como prestador de servicios, mi Sí, obligación es apegarme, pero entre ustedes están haciendo un acuerdo en el que yo no puedo intervenir. Son claro, ustedes. Entonces, en caso de que exista alguna controversia, que se puede pensar que no, porque son amigos, son familiares, lo que tú claro. quieras. Aún así, dicen Por por ahí, si las papelito dudas. habla, sí. Por si las dudas. Oye, pero entonces, todos los contratos que se hacen, de prestación de servicios con cualquier empresa en particular, ¿se tiene que llevar a notaría? No necesariamente, de hecho, en otros episodios hemos mencionado Ajá, que no necesariamente se tiene que llevar ante un fedatario público, sí, porque es un acuerdo de voluntades privado, ajá, ¿no? Todavía no alcanza ese nivel donde un fedatario tenga que constar sobre los hechos. Sin embargo, en casos muy específicos, como este que mencionamos de copropiedades, esa es una sugerencia personal. Puede o no llevarse, sigue ajá. siendo todavía no indispensable. Claro, no es Pero, necesario. Ujú, digamos que si queremos hacer las cosas bien, de una manera sana, claro. etcétera, es una forma que se puede aprovechar, ¿no? Okey, entiendo que si es contrato uno a uno, no es tan importante, porque está el respaldo, están las garantías que lleva un contrato, pero cuando estamos hablando, exacto, como dijiste, de uno con 3, este uno no puede responder por estos 3 en los acuerdos que ellos tuvieron. Entonces, ahí sí es necesario y recomendable que lo hagan ante notario público, porque, ¿qué tal que estos se pelean? ¿Qué tal que? ¿No? Porque siempre pasa, ¿qué tal que se pelean? Son amigos y se pelean, y entonces ahí entramos en conflicto y tú quedas como viendo el pleito entre los 3 y de repente no vas a saber qué hacer, ¿no? Entonces, ahí en esos casos sí es necesario hacerlo ante notario público. Sí, es una recomendación personal. La Súper, verdad es que sería más sano, más tranquilo, más transparente, más fácil de llevar, claro. porque además es que como prestador de servicios tienes un respaldo. El acuerdo lo hicieron ustedes, Sí, yo no puedo intervenir en las resoluciones, mi sí, único deber es apegarme a lo que ustedes acordaron, ¿no? Como claro. copropietarios. Sí, Ujú. exacto. Oye, y hablando justo de, en el mes del testamento, ¿y qué pasa si son 3 alegres compadres
y que se muere uno. ¿Qué pasa ahí? Entrarían en pleito, ellos tienen que dar la otra parte del que ya no está, ahí, ¿cómo sería? A ver, cuéntame. Ok, recuerda que en el contrato tenemos el clausulado de beneficiarios. Ajá, Entonces, ahí lo vamos a manejar exactamente de la misma forma, no tiene por qué cambiar. En realidad es que si falta alguno de ellos, ajá, eh, en este caso por fallecimiento, aunque tenga un testamento que designe a una persona diferente a la que dejó como beneficiario, aún así hay un contrato privado que se firmó, obviamente en vida. Después vino el suceso, o ujú, el deceso, mejor dicho, el más bien, suceso del del deceso, deceso, ajá, exacto. Entonces, lo primero fue el contrato, y ese es el que se tiene que respetar porque respetar. fue el acuerdo de mutuos, Ujú, ¿no? Y si existe un heredero o unos herederos diferentes, ellos van a participar de la herencia, pero en la parte que sí podía heredar todavía. En este caso, ya no es heredable porque existe un documento que valida al beneficiario como tal, ajá, no únicamente para esa participación, independientemente de si él también es heredero en el testamento, también fue nombrado, ujú, independientemente de eso, este instrumento en particular, en esa parte proporcional, porque hablábamos de una copropiedad sí, o cotitulares, él tiene ese beneficio exclusivamente para él, sin necesidad de mezclarlo con la parte heredada, ¿no? okey. Ujú. Y volviendo a hablar de los 3 compadres, ¿qué tal que sí se pelean de verdad a muerte? Y uno de ellos dice: "¿Saben qué? Ahí se ven con todo y su contrato, yo ya no los quiero volver a ver en mi vida y córtalas, córtalas". Y él se quiere salir de este proceso de remates. ¿Qué es lo que pasa? Los otros dicen, se empiezan a correr entre ellos, Okey. se ponen de Pues, ¿en acuerdo. dónde los Entonces, conociste? Oye. güey, sí, ¿verdad? Bueno, pero, pues, Okey, pasa y pasa mucho estos pleitos. Entonces, ahí, ¿qué pasa si uno se quiere salir de la jugada? okey. Eso también tiene que estar considerado en el contrato. Ajá, Hablando de un solo titular o de varios cotitulares, todo eso está considerado en el contrato también, en otra de las cláusulas que ajá, habla de rescisiones, de incumplimientos, etcétera. Si es por parte de uno solo, está considerado, okey, ¿qué es lo que haríamos en caso de que uno de ustedes no cumpla? ujú, O más bien, el acuerdo es entre ellos en este sentido. sí, En caso de que uno no cumpla, ok, se pueden poner diferentes opciones, se pueden poner de acuerdo. Entre nosotros te devolvemos la parte que tú pusiste y nosotros asumimos esa responsabilidad, pero también esos beneficios en ajá, la parte que reste proporcional, ¿no? sí, Siempre va a ser, acuérdate, en proporción a lo que cada uno de ellos haga hasta ajá, dar un 100%, ¿no? ujú, Hasta dar la suma del 100%. Pero todo debe estar considerado. También puede ser que exista entre ellos mismos una penalización de, si tú no cumples, no te devolvemos nada y nosotros vamos a tener que seguir haciendo los demás pagos, ujú, pero no te vamos a devolver, y nosotros asumimos el beneficio también, ¿no? claro, Entonces, la posibilidad es tan amplia o tan pequeña como ellos mismos hayan platicado, digamos, hayan designado al momento de querer hacer ese negocio juntos. Es como abrir una tienda. Es como abrir un local comercial, ¿no? Donde, ok, somos 4, ponemos un 25% cada uno, de repente, después de un tiempo, el negocio ya no me gustó mi participación, lo que tú quieras, me salgo y ¿qué haces? O vendes tu parte o pues no está dando tanto, no inventes, todos estamos perdiendo. ajá, Bueno, entonces me salgo, pero ya no quiero invertir más, ujú, ya no quiero asumir más esos riesgos y los demás pues se hacen cargo, pero también si ese negocio empieza a fructificar, bueno, pues ya les corresponde a ellos ese beneficio, ¿no? claro, Pero digamos, no existe una materia en derecho que te diga, no, 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 tiene que ser así, tienes que llegar hasta el final y recuerda que ninguna ley te puede obligar a lo imposible. ujú, ujú, Así, eso sí lo dice la ley, ninguna ley te puede obligar a lo imposible. claro, Así que no te pueden obligar a continuar el negocio aunque no quieras o no puedas, claro, ¿no? ajá, Entonces, para eso es que está ya como considerado los acuerdos, es más fácil ponerse a salvo unos a otros si nos ponemos de acuerdo antes, si lo hablamos con claridad, si lo ponemos sobre claro, la mesa y casi, casi así de,
Pinky pinky promise. promise y hasta donde lleguemos, ¿no? Hasta donde Exacto. tope esto como negocio. Exacto. No, Así pero yo es. creo que lo ideal sería como ponerse de acuerdo y comprar la otra parte de la persona que se va a salir. Entonces, Digamos que es lo más común. sí, ¿no? Es como Ujú. lo más sano también, para no Sí, perder la utilidad que vas a tener de estar en un remate bancario, ¿no? efectivamente. Sí, Okey, me parece súper bien. Oye, hace ratito nos estabas platicando que no es necesario firmar el contrato de prestación de servicios ante notario público. La verdad sería como un gasto innecesario, quiero pensar. Pero, ¿qué pasa cuando ya llegamos a la sesión de derechos, de cobro? Y ahí sí tiene que ser con notario público. siempre. Recuerda, Pues, estamos hablando de un instrumento nominativo, es ajá. decir, que te va a generar una utilidad. Entonces, como tal, eso sí tiene que estar protegido por, en este caso, por un fedatario Ujú, que testifique o que dé fe que efectivamente quienes los participantes son quienes se están ostentando, presentando como tal, son quienes acreditan el pago que hicieron, su participación a ujú. través de lo que invirtieron, etcétera. Sí, sí es necesario y la ley lo marca así. Una cesión de derechos, como está trasladando Dominio. un dominio Ajá, exacto, sí. tanto de derechos crediticios, litigiosos y adjudicatarios, Ajá. que esto a la postre se puede traducir en utilidades o en ganancias, incluso en materializarse en un inmueble, Sí. que es lo más común y lo más probable también. Ajá. También es que el fedatario tiene que decir si efectivamente esto va a suceder así, así, así. Son los acuerdos que ellos mismos pusieron. Los participantes se identificaron ante mí como tal y yo lo vi y efectivamente así es como se tiene que llevar. Así que en caso de un reclamo posterior de que no, no es cierto, no era de él, no, no, ¿cómo no? Estuviste aquí también y también dijiste que estabas de acuerdo y esa es mi función como notario, ¿no? Dar fe de lo sucedido y que todo el proceso se esté llevando conforme a derecho, conforme a las leyes de nuestro país, porque esa es una de las funciones primarias, ¿no? El dar fe que todo está haciéndose de la manera correcta Ujú. ante las instancias e instituciones correctas y siempre de manera lícita. Así Ujú. es. Fíjate, hay muchas ocasiones en que se generan este tipo de dudas o este tipo de situaciones anómalas en una familia, incluso hasta, como dices, hasta de pleitos, Sí. porque llega de repente el chavo o la persona y dice, no, 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 a ver, momento, paren las prensas, ¿no? Mi papá me dijo que esta casa era para mí. Y yo ya le dije a mis hijos que es de ellos, así que se me salen todos porque él me dijo. Ese me dijo no tiene ninguna validez. Validez, Exacto. claro. Estamos hablando de que todo te tiene que poner por escrito. Esa es la figura y esa es la utilidad precisamente de un De un testamento, test. que la voluntad que tengo se tiene que plasmar en un documento y una vez que yo no esté, los demás están obligados a llevarlo tal cual fue mi voluntad. Pero para esto tenemos que reunir los requisitos básicos, ¿no? Que estamos hablando. Primera, yo no puedo heredar algo que no es mío, Ujú. ¿no? Imagínate que que ahora sea yo el que intente poner en mi testamento, bueno, hijos, les dejo la casa de mis papás, ¿no? Ándale, O sea, no sí, es mía, no claro. puedo heredarla. Porque además no puedes demostrar que ese inmueble en donde están tus papás es tuyo. Claro, esto no funciona así, no es de que, Claro. yo viví toda la vida, yo los cuidé, yo los atendí, yo di mi vida por ellos, ¿no? Yo fui el único hijo, el único de los 27 hijos que tuvieron Claro. y fui el único que estuvo así que por derecho me corresponde. No, no es así. Sí es muy padre que haya hecho todo eso, pero no, eso no le da el derecho de quedarse con una propiedad o con algo que no es de él, y mucho menos decirle a sus hijos, bueno, hijos, ya la libramos, ya tienen dónde vivir, ya de aquí para el real, esto es de ustedes, ¿no? Y yo se los voy a heredar a ustedes. ¿Por qué no? No fue así. Entonces, si no está por escrito, en realidad es que no hay forma de llevarlo a cabo, ¿no? Y esto nos lleva a estos dos formatos, ¿no? De cuando no tenemos un testamento, es decir, cuando se le llama que murió intestado, es decir, no tuvo chance o no lo previno o No ni le dio siquiera tiempo. no le dio tiempo exacto. Ujú. Y bueno, no hay un testamento. Ya decíamos en un inicio
que efectivamente la ley ya tiene considerado cuáles son los procedimientos a seguir en caso de que esto exista, ¿no? Y ya hablábamos del juicio de sucesión, el sucesorio, Claro, donde se tiene como marcado por las leyes cuál es la línea a seguir de quiénes son los herederos primarios o en primera instancia, en instancia. segunda, en tercera, exacto, dependiendo de los niveles de familiaridad o cosas por el estilo, ¿no? Y también la ley va a decir el porcentaje, o sea, cuánto te corresponde de la herencia. Efectivamente, y generalmente se van a considerar diferentes factores. Los más Ajá, básicos serían por derecho quiere decir que si ya lo decíamos hace rato, un un hijo. infante Ajá. tiene más derecho que un adulto, Ujú. ¿no? Porque nuestras leyes, como buenas legislaciones, van a proteger al infante, Claro, ¿no? Y van a darle primero la prioridad de que su manutención, de que su estudio, estudio. de que su Ujú. seguridad Sí. esté primero garantizada Ujú. antes que la de un adulto que ya se puede defender, ya puede generar, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente está considerado, se marcan los porcentajes necesarios para poder garantizarlo y esto lo va a determinar el propio juez que esté determinando en la línea de sucesión, ¿no? Claro. Yo creo que lo importante también es que de verdad tú hagas tu testamento en vida, obvio, O de a ser través de la posible. ouija, ¿no? Ándale, o por ouija. Esa tampoco vale, esa ningún notario te la va a valer. Bueno, que lo hagas anticipadamente y que lo hagas bien consciente, porque entonces el testamento lo vas a hacer a tu voluntad. Es Si correcto. no haces testamento, entonces ya no es a tu voluntad, ya va a ser a voluntad de la ley, Exacto, ¿no? exacto. Eso es bien, bien importante, porque sí, efectivamente, el testamento da la figura de cumplir con la voluntad de, ¿no? De Exacto. quien tenía derecho de superponer su voluntad sobre quienes quedaron, ¿no? Detrás Claro. de ti. Y efectivamente, o sea, no se trata de dejarlo al azar, a que ellos se pongan de acuerdo, porque no siempre se ponen de acuerdo. O sea, más bien es clásico testamento que dice, y en caso de que tampoco viva, y ya están viendo como por dónde ponerle la trampa de oso o la bomba debajo del carro, ¿no? Y Ándale, seguía yo, ¿no? exacto. Sí, efectivamente lo mejor es anticiparnos siempre. Y muchas veces también esa es otra, que pensamos que tenemos que llegar a los 90 años para poder pensar en hacer mi testamento. Y tampoco es así. En realidad No, es que desde el momento en que tu propio trabajo o la vida simplemente te, te bendijo con una propiedad, con dinero, con lo que tú quieras, en el momento en que empiezas a generar y tienes algo ya tuyo, recuerda que el término es muy sencillo. Todo lo que se puede vender, se puede heredar. Así que si tú ya tienes algo que sea tuyo y eso te puede generar utilidad, lo puedes vender, se puede capitalizar, entonces ya puedes pensar también en una herencia. Y no importa que tengas 19 años, que tengas 25, que tengas 32 o que tengas 90. ajá, Lo importante es que en el momento en que tú sabes que ya tienes algo que puedes heredar, lo mencionaste también, nadie tenemos la vida comprada, ¿no? Entonces, no está escrito en piedra que por ser el menor voy a ser el último en irme, ¿no? Y que se van a ir primero los mayores. no, Desafortunadamente no sí, es así como funciona. claro. Biológicamente sí es así. Lo natural Tendría que ser tendría así. que ser, Ajá, pero no siempre es así. Entonces, pensar en hacer un testamento, aunque tengas 25 años, 22, es muy válido y tan válido que en realidad casi yo podría determinarlo como una responsabilidad cívica, ¿no? claro. Y pensando en la gente que quieres, pensando en la gente que te rodea, en tu núcleo familiar tal vez, o en la gente que quieres, simplemente no inmiscuyendo el que sea consanguíneo, ¿no? Oye, y para que yo pueda hacer un testamento, tendré que hacer como el inventario de todas mis cosas, así de tengo tantas joyas, ay, tantos coches aquí afuerita de mí, que tantas propiedades. ¿Tengo que hacer un inventario de todo lo que tengo? Por supuesto. Así como una listita así de tengo eso, tengo 2 aretes. Pues mira, estamos hablando de un mundo ideal, ¿no? Entonces, lo idóneo sería que supieras exactamente qué tienes para saber exactamente qué puedes heredar y a quién, porque a lo Claro, mejor dices, tengo 2 aretes, se los heredo a mi hermano, igual no le no, quedan, pero los puede vender. exacto, digo, no sé, pero lo puede vender, efectivamente, entonces sí se vale. Eh, Cuando no tienes esa posibilidad, ya sea por tiempo, por lo que tú quieras, también existe la otra forma, ¿no? Todo lo que se encuentre en mi propiedad Ajá, se lo heredo a
o se Sí, los heredo en partes iguales o el sí, 25%, el 2%, y a mi perro siempre sí le quiero dejar un 3%, lo que tú quieras, sí, pero siempre dejarlo muy claro, porque recuerda que, digo, hay que pensarlo de esa manera, de una manera muy responsable. Recuerda que tú ya no vas a estar, ya no claro. vas a estar ahí para aclarar puntos, ¿no? De Sí, sí, decir, sí. no, 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 a ver, lo están entendiendo mal. Esa Yo quiero que sea así, ¿no? Ya no se vale ponerle así como lo que quiso decir él, no, porque ya no sería Lo que quería decir el difunto exactamente. era claro. Exacto. Entonces es dejarlo lo más claro posible. El propio notario es una figura que te puede instruir, que te puede guiar para hacer Exacto, un testamento claro, específico, que tenga como resultado algo bien para quienes quieres proteger en caso de que tú ya no estés. Pero siempre, siempre hay que asirnos de la mano de alguien que te pueda guiar de la manera correcta. Y bueno, en el caso de un remate bancario, pueden ser desde los notarios, por supuesto, en primer orden, sí, pero también es que hiciste un contrato con una empresa, con una persona que también está llevando el proceso y él decíamos que se tiene que apegar y también te puede orientar en ese claro, sentido. Aún no siendo notario, no estamos hablando de una herencia, estamos hablando de un beneficio a futuro, ¿no? exactamente. Así Pues sí, es. siempre es recomendable acercarte con la persona correcta. No nos vamos a cansar de decirlo, siempre con la persona correcta, la persona profesional que te puede llevar a que todo sea de la mejor manera y lo más sano posible. Es correcto. Bueno, pues me encantó muchísimo poder platicar contigo. Qué bueno que nos acompañas. Acércate a nosotros y te darás cuenta que podemos guiarte de la manera correcta. Jessy, me encantó estar contigo nuevamente. Muchas gracias, y si lo vas a hacer, hazlo en forma de lista. Saca tu Saca cuadernito. todas tus dudas en forma de lista. Muchas Bien, gracias. cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Chao.